Mucho se ha comentado en los últimos días el caso de la ocupación temporal de más o menos 120 kilómetros de vías férreas que originalmente se le concesionaron al Grupo México a través de su empresa Ferrosur S.A.de.C.V. Pero más allá de este caso en particular, debemos preguntarnos si en México el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida. Y la respuesta es que no. Y la principal razón de ello la encontramos en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, en donde se dice que basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley, que luego tendrá que ser promulgada por el Ejecutivo Federal, en la cual se señale a este o aquel sector de la actividad económica como estratégico para que el mismo tenga que ser expropiado, y la palabra correcta es esta, gubernamentalizado. ¿Por qué? Porque en el artículo 25 constitucional se dice que los sectores estratégicos a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución tendrán que estar en las manos exclusivas, entiéndase, monopólicas del Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si hoy el Congreso de la Unión expide una ley y luego la promulga el Ejecutivo Federal, en la cual se señala que salones de belleza y peluquerías son sectores estratégicos de la economía, tienen que ser expropiados y gubernamentalizados. Ahora, estoy exagerando. No creo que a nadie se le vaya a ocurrir señalar como sectores estratégicos de la actividad económica ni a los salones de belleza ni a las peluquerías. Estoy exagerando, pero no estoy inventando. Y lo repito, tal y como está redactada la Constitución hoy en día, en concreto, párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, en este país basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley y que luego la promulgue el presidente de la República, señalando que este o aquel sector de la actividad económica es considerado estratégico para que el mismo tenga que ser expropiado y gubernamentalizado. La pregunta lógica, ¿cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Los que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión, es decir, cualquiera. ¿Esto qué es? Inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que le resta competitividad al país, definida como la capacidad de ese país, en este caso México, para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que son las que se destinan a producir bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos que son condiciones necesarias para el bienestar de las personas, sobre todo si el mismo debe depender no de la redistribución gubernamental del ingreso, sino de la generación personal del mismo. Este marco jurídico que tenemos, en concreto, esto que dice el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, le resta competitividad al país. Invertir directamente en México no es seguro. Por lo tanto, la economía mexicana no es confiable y, sin embargo, se invierte directamente, tanto de parte de empresarios mexicanos como de extranjeros. Y esto es cierto, pero ¿cuánto más no se invertiría directamente? Y por lo tanto, ¿cuántos más bienes y servicios no se producirían? ¿Cuántos más empleos no se crearían? ¿Cuánto más ingreso no se generaría? ¿Cuánto más bienestar no tendríamos si la economía mexicana fuera 100% segura y confiable para las inversiones directas? Tal y como están las cosas hoy en día, y lo vimos en el caso del Grupo México y estos 120 kilómetros de vías férreas que se declararon como de ocupación temporal, en México, tal y como están las cosas hoy en día,
invertir directamente es un verdadero volado y no debería de ser así.